Buenos días, Egunon. Hoy te voy a contar un poquito mi historia, mi vida. Cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Hay gente que ha pasado cosas mucho peores. La mía no ha sido... No tengo una historia que diga, ¡buah! Esto me hizo, un episodio que sea dramático. Pero bueno, dentro de todo eso sí que ha habido puntos de inflexión, puntos en los que ahora cuando miras para atrás dices, ¡buah! Esto marcó una diferencia y ha hecho que hoy en día estemos donde estamos. Pero antes de eso, me presento, soy Olatz Lazcano, esa persona de confianza con la que puedes tomar decisiones financieras. Eso es a día de hoy. Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Porque yo no he estudiado una carrera de económicas, una carrera de empresariales. Soy licenciada en biología, o sea que yo en su día hice carrera de biología. Siempre he sido un poco contracorriente. En aquella época había que estudiar una carrera que tuviese futuro laboral. Y yo ya estudié sabiendo que era lo que a mí me apetecía hacer y no lo que me iba a dar trabajo. Aunque luego he trabajado un poquito por ahí como profesora y tal. ¿Vale? Pero es como muy curioso cómo siempre he sido muy intuitiva, aunque yo me identificaba como racional. Es como muy curioso cómo le ponemos a nuestra cabeza títulos y etiquetas que no son reales, que muchas veces vienen de fuera. Bueno, pues ahí empezó un poquito mi historia profesional, de alguna forma, en ir a estudiar la carrera de biología, que estudié, la disfruté. Cuando acabé, hice mis pinitos en una asociación en la que investigábamos ballenas y delfines. Esto me apasionaba, me encantaba. Es como la mar ha sido algo que siempre me ha llamado la atención. Era como algo que me atrae tipo imán. Allí donde estemos y haya mar puedo estar horas y horas y horas mirando y contemplando. Es algo impresionante. Y a la par, como yo vivo en una zona que hay muchas cooperativas, y como esto como suele ser, ¿no? De padres a hijos, pues en algún momento me dijeron, no, pues oye, pues métete y trabaja y haces dinero y tal. Entonces ahí estuve un año haciendo hornos y ese año, como yo tenía un contrato de un año, pues yo cumplí ese contrato, pero tenía clarísimo que yo no quería seguir ahí, yo no quería estar toda la vida haciendo hornos, además no me permitía irme a hacer el tema de los delfines y las ballenas cuando yo quisiera y estaba como muy condicionada a ese calendario. Entonces, bueno, pues ahí decidí que no continuaba por ahí. Hice varias incursiones en el mundo de la enseñanza, me gustaba, me apasionaba, me llevaba muy bien con los chavales. Pero bueno, cosas de la vida. Hice unas oposiciones en las que no saqué la plaza, ni mucho menos, y además no me enteré que me había quedado en la lista como en la bolsa de trabajo, ¿no? Y a los 3 años, cuando yo aquello lo tenía olvidadísimo, cuando yo ya estaba embarazada, creo, bueno, embarazada, incluso ya había sido madre, y yo decía, bueno, pues yo ahora me dedico a mis niños y tal, porque luego te contaré cómo cambió en mi interior el tema de la maternidad. Bueno, pues ahí me llamaron para trabajar en el ayuntamiento de mi pueblo. Y bueno, me resultó cómodo, era un trabajo administrativo de cara al público, entonces me gustaba mucho porque de alguna forma tenía que ayudar, tenía que, bueno, pues eso, con una sonrisa, con la mejor de las disposiciones y además me facilitaba esa parte de maternidad, ¿no? Que es como cuando yo fui madre, y a esto es a lo que iba, dentro de mí se giró un interruptor muy potente que pasó de ser pues una persona como muy echada para adelante, muy valiente, muy de hacer... Bueno, yo el buceo no considero que sea una actividad de alto riesgo, pero bueno, pues buceaba con botella y bueno, pues hacía cosas así. Y cuando fui madre, se movió ese interruptor interno y se me activaron muchísimos miedos, pero miedos irracionales totalmente, que no me permitían, no me dejaban
que mis hijos hiciesen, que eran muy pequeños todavía, que en ese momento sí que tenían que estar conmigo, pero igual por dejarme a mí descansar y así, porque el primero fue de cesárea. Entonces, al ser de cesárea, yo estaba como muy, muy dolida y muy incómoda, ¿no? Y por dejarme descansar, pues mi pareja me decía, me voy con el niño a dar una vuelta. Y era como, no, voy yo. O sea, era como, si alguien se iba con mi hijo, yo iba también. Claro, esto cuando era tan pequeño y no se notaba todavía esa diferencia de separarnos, porque además o sea, tuve lactancia a demanda durante mucho, mucho tiempo, ahí no se notaba. Pero llegó un momento en el que me decían, bueno, pues me voy con el niño en coche, ¿no? A no sé dónde. Y mi reacción era, no, ni pensar. El niño no se monta en un coche en el que yo no vaya. Y claro, ahí hubo un clic interno que era como, esto no es normal. Ostras, hay unos miedos de que, claro, y el miedo era a que muriese el niño o a que yo falleciese, o sea, a que pasase algo que a mí me dejase con esa sensación de abandono, ¿no? Ese amor tan grande que se había generado al gestar al niño y al nacer, era como de repente, era como, no, y si le pasa algo, yo me muero detrás, ¿no? Era una sensación, un miedo, y para mí era como insoportable, ¿no? Y para mí no era normal, o sea, era normal pero no natural, ¿no? Porque mucha gente te dice, va, pero es normal, cuando eres madre se activan estos miedos y decía, será normal, pero yo con esto no quiero vivir toda la vida, porque era muy consciente de que en aquel momento estábamos pegados, íbamos a estar todo el tiempo juntos, pero cuando los años fuesen para adelante, él iba a empezar a hacer su vida. ¿Y cómo iba yo a poder aguantar eso, ¿no? Esa tensión, ese miedo, ese que saliese de noche y que hasta que no volviese a casa yo esté con esa tensión. Y decía, yo así no quiero vivir. Y eso hizo que empezase a buscar herramientas, técnicas y distintas maneras y formas de trabajarme yo. Es como, mis hijos han sido el detonante para que yo hiciese un trabajo de crecimiento personal brutal. Hasta entonces yo iba viviendo, pues eso, pues estupendamente, hacíamos vacaciones, disfrutaba la vida, y ahora también, ojo, cuidado, esto no quiere decir que ahora no esté disfrutando la vida, muchísimo, pero en ese impasse desde que nacieron hasta que vas tomando esta conciencia y te vas trabajando y vas, pues, no dándole fuerza, ¿no? A esos pensamientos, a esas ideas, entenderlas también, ostras, pues hasta ese momento. Además es que fue todo como muy... Se me hace muy difícil en el tiempo estructurarlo, que ya se hará, tranquilo, ya se hará. Pero claro, en ese tiempo vino el segundo también, o sea, yo ya era madre por 2 veces y esa maternidad a mí me hizo que primero empezase a leer muchos libros primero de crianza, de cómo tratarles, cómo darles una mejor madre, ¿no? Es que al final yo era como, yo quiero ser mejor persona para ellos. Y esto me hizo mover primero con la lectura. Y mucho como lectura hacia ellos, de educación, de lactancia, ay, ahora no me viene de esto, ¿no? De dormir juntos, el colecho, de abrazarles muchísimo. Entonces, darles todo ese amor que de alguna forma tendrían que tener todos los niños. Vale, entonces, transcurrido un tiempo en esa indagación de lectura y tal, di con distintas herramientas y ahí empezó mi trabajo, primero con el tema subconsciente, porque yo me daba cuenta que a nivel consciente, si yo le ponía luz, tampoco cambiaba nada. Era como, vale, yo me doy cuenta de que aquí hay unos miedos irracionales, pero no consigo cambiarlos. Esto sigue igual. Entonces, eso hizo que empezase con herramientas de trabajarme el subconsciente. Eso me llevó a aprender de energías. Yo hasta ese entonces, claro, además de una carrera de biología, fíjate, yo cuando estudiaba biología era como muy atea, muy de si no lo veo no lo creo, muy mentalidad muy científica, por eso también tenía este título como de racional, aunque luego era como muy intuitiva, siempre he sido muy intuitiva. Entonces, claro, al empezar a abrir este campo energético, entender y ver que de repente empiezo a creer cosas y luego empiezo a ver en el exterior, claro, ahí fue un cambio brutal
empezar a entender que no somos solo este cuerpo, sino que somos energía y que como energía vamos interactuando entre nosotros. Y en este punto en el que yo estaba aprendiendo todo el tema de energías, y yo seguía trabajando en mi ayuntamiento y ya tenía una plaza de funcionaria interina. En este punto alguien me dijo que el dinero era energía. Y ahí fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde? Porque yo hasta ese momento yo estaba haciendo con el dinero lo que se hace normalmente, ¿vale? Porque es como nadie nos enseña, en los colegios nos enseña, pues mis padres han gestionado el dinero como han podido, entonces yo lo estaba haciendo igual, más inconsciente todavía en el sentido de lo que ganaba normalmente lo gastaba, vacaciones, tal, o sea, no tenía esta mentalidad que tengo ahora. Y en ese punto en el que alguien me dijo que el dinero era energía, de repente dije, ¿cómo? Y ahí, porque yo pues tengo este perfil de estudiar muchísimo, de ser como muy autodidacta. Bueno, autodidacta en parte y luego cuando me tengo que formar y certificar también no tengo ningún problema. Entonces empecé a leer libros de educación financiera y empecé a leer y empecé a flipar. Empecé a flipar, porque todas esas creencias que yo sabía del dinero, toda esa mentalidad que yo tenía con el dinero, era como, esto lo tengo que cambiar desde ya. Y mi pareja no es tan de leer, pero yo le iba compartiendo, oye, esto y lo otro y tal. Y además nos venía, ya preveíamos que venía una herencia. Y era como, pues esto hay que hacerlo distinto. Tenemos que organizar esto distinto porque si lo hacemos como hasta ahora se nos va a liquidar todo, lo vamos a gastar, lo vamos a pulir y tal. Bueno, pues cosas de la vida. Se nos puso delante una persona que nos ayudó un poco a estructurar y gestionar todo nuestro patrimonio, ¿no? De alguna forma, todo aquello que yo estaba leyendo en los libros, pero que luego era, vale, yo me sé la teoría, pero ¿esto cómo implemento? ¿No? Es como, ¿cómo estructuro mi dinero para que pueda hacer más dinero? Es como, sé que se puede hacer, pero claro, no de cualquier forma, porque también puedo perder. Entonces, ¿cómo lo hago? Y bueno, pues cosas de la vida. Vino a nosotros llegó una persona a nosotros que nos ayudó a estructurar, era como, vino esto así, y era como, esto es lo que yo he estado leyendo en los libros. Y bueno, ahí se quedó nuestro dinero organizado. Y yo seguía trabajando en el ayuntamiento. Y ahí es cuando llegó el tema de la pandemia y nos dejaron en casa. Yo ahí lo viví mal y no lo viví mal por toda la información externa que teníamos, sino porque yo cuestionaba todo lo que nos estaban diciendo. Porque claro, a mí al final, al haber estudiado biología y cuando la primera información que se soltó era que se quedaba en las superficies y de ahí se podía contagiar, yo era como, no, esto no me cuadra. Esto no es lo que yo estudié en su día. Entonces, a mí esto me generó estrés, pero como al contrario de la mayoría. Bueno, ya sé que hay gente que también se estresó por ahí, pero la mayoría de la gente estaba estresada porque, claro, era como, esto que hay exterior es una amenaza real, potente. Claro, yo lo estaba viendo como de al revés, era como, esto que nos están contando no me cuadra, esto no es así. Entonces, que todo el mundo estuviese metido en esa vorágine a mí me estresó muchísimo en ese sentido, que una vez más en mi vida era la oveja negra o el pescadito que va contracorriente, era como, me encontraba una vez más en mi vida en un momento en el que no entendía nada, era como, a ver, pero es que esto no puede ser así, pero el entorno sí se había metido en esa vorágine, en esa nóbola. Yo en casa, en nuestro círculo más cercano, por lo menos ahí, es como nos mantuvimos los 4 a 1, disfrutamos de estar en casa, de nuestro tiempo, de vernos, bueno, ahí es cuando nos hicimos de Disney, somos muy fan de Disney. Y bueno, vimos un porrón de películas juntos, ¿no? Los 4. Entonces, para nosotros fue un regalo en sentido de, porque en familia, dentro de casa, estuvimos muy bien. Pero a nivel fuera, a mí se me generó un estrés
que en un momento dado empecé a tener ansiedad, pero era muy curioso porque si yo estaba en casa estaba bien, pero en la que salía y tenía que ir al trabajo, me empezaba, o sea, todo el cuerpo era como si me empezasen un montón de... Voy a mover un poquito esto. Me empezasen a... todas las alarmas, ¿no?, del cuerpo, se me pusiese el cuerpo en alerta y me empezase todo como, no puedo respirar, no me entra el aire, bueno, pues hay estrés. Entonces, bueno, pues ahí me dieron la baja. Fue muy curioso porque estábamos en una temporada en la que había que salir con mascarilla, entonces yo no podía, era como me ahogaba. Entonces, bueno, pues ahí también fue un momento otra vez más de crecimiento personal, porque claro, yo iba sin, tenía papel para poder ir sin, pero la sensación interna que se te genera cuando tú estás haciendo algo distinto, buah, ahí fue brutal porque claro, yo salía y todo el mundo te mira, la gente incluso te dice, y es como, hostia, yo tengo aquí un papel, e incluso alguna vez me paró bueno, aquí la Ertzaintza, la policía de aquí, me paró y me dice, ¿a dónde vas? Así digo, no, es que mira, pues tengo esta situación, tengo el papel del médico, vale, vale, y para adelante, ¿no? Pero claro, pues todo eso hizo que ese año estuviese yo creo que más tiempo en casa metida, porque al final te expones, pero muchas veces tanta exposición es demasiado. Y una vez más, cuando yo ya estaba preparada para volver al trabajo, porque se me acababa la baja y tenía mis meses de vacaciones y tenía que volver a una plaza de funcionaria interina. Es que esto se dice pronto. O sea, yo tenía una plaza de funcionaria interina en un sitio, en una oficina muy cómoda, hasta que pasó todo aquello. Y a mí me gustaba mucho el trabajo que hacía, pero claro, cuando pasó todo aquello, a mí me resultaba estresante porque era como gritabas, pero el ciudadano no te oía porque llevábamos paneles delante, tú con mascarilla y el otro con mascarilla, no se entendía nada. O sea, el tema comunicación se deterioró tanto que aquello a mí me estresaba. Entonces yo ya estaba preparada, ya había hecho un año de parón, ya todo se había como calmado también. Venga, pues ya voy a volver al trabajo. Y la intuición de repente dijo, había una voz interna que decía, no vuelvas al trabajo, no tienes que volver. Y claro, era como, a nivel racional no tenía ni pies ni cabeza, porque no tenía derecho a cobrar el paro, me iba yo. Entonces, bueno, como ya llevamos muchos años juntos, yo un día le miré a Igor, le digo, aquí hay una voz interna que grita que no vuelva. Y me decía, pues si tú lo ves claro, pues para adelante. Y yo le decía, no, es que no veo claro. Claro, el tema de estos esta idea bombera que digo yo que es pura intuición, es que a nivel mental y racional y social no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ningún sentido. Porque claro, es como vas a salir sin paro, no tienes nada preparado para poder hacer tú también, ¿no? Pues un emprendimiento, un algo, es como, no, yo salía con una mano delante y otra detrás. Pero lo tenía tan claro y yo creo que como mi pareja también lo ha vivido tantas veces, el tema de la intuición, dijo, tira, pues tira. Y yo le decía, yo es que no veo el camino claro, o sea, es como siento que tengo que hacer esto, pero no sé qué va a pasar. Y bueno, pues ahí como por lo menos íbamos a una y tenía ese apoyo, porque es verdad que el apoyo que tenía era el de mi pareja, porque a nivel familiar, claro, es inentendible. Un trabajo cómodo con una oficina a 5 minutos andando de casa era como, a ver, pero ¿cómo sueltas ese trabajo tan estupendo con un buen sueldo? Me permitía estar a media jornada para cuidar a mis niños. Entonces ya como no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Pero, pues una, que es así como muy mariloqui en ese sentido, tiré para adelante y dejé mi plaza de funcionaria interina. Claro, en todo ese camino yo estaba trabajando ahí, pero a la vez yo me iba formando con cosas de dineros, veía que tenía capacidad de poder orientar y ayudar a otras personas. Entonces, bueno, pues una vez de que dejé mi trabajo, se me dio la oportunidad de poder acompañar a otras personas y certificarme como educadora y planificadora financiera. Y claro, ahora estoy encantada, ¿no? Lo siguiente, porque soy muy consciente de que hace falta mucha ayuda en esto, de que tenemos montado el tinglao y el circo, como digo yo, porque conviene que estemos todos así. Es como, que no sepa la gente, que siga funcionando así, porque esto no beneficia a cada uno de nosotros, beneficia a otros.
Entonces, en mi trabajo, una vez más, es algo como contracorriente, es ayudar, orientar, organizar a las personas, ponerme en sus zapatos y desde ahí, pues eso, ¿no? Es como no darles, o sea, no estoy yo con la sartén del mango, es decir, no llevo yo la gestión, pero sí les ayudo a tomar todas las decisiones y todas las acciones que tienen que hacer para que estructuren, ¿no? Sea la situación que sea, ¿eh? Porque cuando hay grandes patrimonios muchas veces no están bien gestionados, no están protegidos, no está planificada la sucesión hereditaria. Cuando estamos en números rojos no sabemos cómo salir de ahí, porque lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad, cambiar los hábitos. Entonces, bueno, pues a día de hoy, aquí estamos, a esto me dedico, pero de allí, de donde te he contado, es de donde vengo. Entonces, me gusta mucho lo que hago, me gusta mirar para atrás y ver. Ay, me voy a emocionar ahora. Bueno, porque al final muchas veces las decisiones que tomas son socialmente, políticamente incorrectas de alguna forma, ¿no? No son las que socialmente están establecidas. Y esto me ha pasado así de veces en la vida. Pero bueno, eso ha hecho también que a día de hoy esté donde estoy, que mi vida sea cada vez mejor, que cada vez vivo más contenta, cada vez tengo más paz interior. Siempre he sido una persona muy alegre, pero ha habido épocas en las que he vivido como temporadas muy sombrías y yo llevaba como mucha sombra también. Yo me doy cuenta con los colores. Antes vestía todo de negro, ahora me puedo vestir pues de blanco, de rosa, me he reconciliado mucho con todos los colores. Y aunque ahora esté llorando porque soy muy emocional y me emociono muchas veces, porque claro, es como he tenido que confrontarme muchas veces a la familia, al entorno, al qué dirán, al qué dirán. Así de veces, incluso ahora viendo redes sociales también. O sea que, bueno, pues esta es un poco mi vida por encima. Mis zonas más potentes de cambio han sido cuando he sido madre y cuando dejé mi trabajo de funcionaria interina. Y ahora estoy muy contenta con lo que hago, estoy muy contenta de haber superado el tema de las redes sociales, estoy muy contenta de poder ayudar a otras personas a organizar todo el tema del dinero, que no es fácil, y el sistema lo tenemos montado para que se estén beneficiando otros. Y estoy muy contenta de haber emprendido, de tener la familia que tengo, de la relación con mi pareja y con mis hijos y de la paz interior que tengo, que cada vez es más grande. O sea que nada, bueno, ostras, no es fácil, hablar de la vida de una, de esos momentos tan potentes que has tomado decisiones en contra de la mayoría y luego con el tiempo de repente dices, ¡buah! Es que no volvería. O sea, es como, es verdad que el recorrido nos ha traído hasta aquí, pero a mí a día de hoy me costaría muchísimo, que si tengo que hacerlo hago, pero me costaría muchísimo volver a un trabajo, aunque sea de funcionaria, porque me encanta, me apasiona lo que hago. Y creo que puedo hacer mucho bien y puedo ayudar mucho. Entonces es como, ¡buah! Esto es muy gratificante, muy gratificante. O sea que, bueno, a ver, voy a intentar darle la vuelta, poder despedirme, no con con estos lagrimones y esta voz que se me ha puesto como de que no puedo hablar. ¿Vale? Entonces, otro día. Más anecdotillas, porque luego hay episodios concretos, porque al final lo que te comentaba antes de el haber empezado a creer me permitió empezar a ver otras cosas. Entonces, claro, se abrieron otros planos y otros mundos y en muchas ocasiones he podido canalizar mensajes de familiares que ya no están entre nosotros. Y esta fue una parte muy chula también. Y esta te la compartiré otro día. O sea que, bueno, hoy acabamos por aquí. Agradecerte mil si has llegado hasta aquí. Suscríbete, por favor, dale a la campanilla, deja un comentario, me encantará saber si
qué baches has tenido que superar en tu vida, porque al final aquí a cada una nos ha tocado una historia, pero bueno, en mayor o menor medida hemos tenido que enfrentar cositas y me encantará saber de ti. O sea que nada, y si quieres más por privado, ¿vale? Aquí en YouTube sabes que queda debajo y puedes dejar comentarios. Y en el primer comentario dejaré fijado el canal de Instagram por si lo que quieres es más directo, pues ahí Instagram permite tener conversaciones privadas, ¿vale? O sea que nada, lo dicho. Y lo que me encanta acabar cada vídeo, porque yo soy muy de abrazar largo, fuerte, te abrazo de corazón y mucho potolo, que es beso gordo en euskera.